encontramos nuevamente aquí en Radicales Libres en vivo. Son las 8:10 de la noche de hoy, 22 de agosto del año 2012. Y bueno, hoy día hemos decidido que vamos a dejar de lado a Alexis Humala y sus posibles fechorías o no, aquellos que se rasgan las vestiduras y tienen un rabo de paja gigantesco como los apristas y fujimoristas, y también las cosas que aparecen como querer crear un delito del negacionismo en relación a Sendero Luminoso. Y vamos a conversar de algo muy interesante que realmente va al centro de la estructura económica y social en nuestro mundo. Aquí quiero mostrarles el libro, lo voy a acercar, ahí está, La pantalla detrás del mundo. Es un libro recién publicado, dirigido por Juan Carlos Ubiyús, es el director del libro. Han tratado de hacer algo así como una película, hay ficciones, guiones, y por ello Juan Carlos ha tenido la gentileza de acompañarnos y está con nosotros. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Qué interesante me parece esta propuesta, Juan Carlos, porque he leído algunos de los pequeños ensayos que hay, pero la introducción, en la cual tú planteas el fundamento del libro. ¿Qué han querido hacer ustedes en este trabajo que ha durado varios años, por lo que veo, y que ahora se traslada a este libro, La pantalla detrás del mundo? ¿Qué nos quieren plantear? Bueno, hemos tratado de estudiar básicamente cuáles son las ficciones sobre, digamos, el individuo, la mujer, el amor, la sociedad, la ética, la política, que Hollywood propone a imitación de los espectadores. O sea, nosotros partimos del presupuesto de que la ficción no es simplemente un complemento de la realidad, que es la superestructura de la infraestructura en la economía, sino que al contrario, ¿no? Que la ficción es el sustento de la realidad, que la ficción es algo que se propone siempre a imitación de los espectadores. Es decir, la ficción Hollywood no es simplemente un complemento del sistema capitalista, sino que es la justificación del sistema capitalista. Por eso cuando uno entra a Hollywood, es lo que pienso yo, uno entra, digamos, al corazón mismo de del sistema capitalista global, ¿no? Ahora, pero leyendo la introducción hay cosas interesantes que tú mencionas que de alguna manera, como lo que se hace ahí es arte, el cine es un arte, pero si bien hay un cierto revestimiento que puede controlar lo que ahí se emite, pero también Hollywood o algunos artistas logran, ¿no?, escaparse por algunos lados y de alguna manera también ir cuestionando el orden. Sí. Bueno, claro, ahí partimos primero con una diferenciación entre lo que sería pues un arte comercial, o más bien el cine como comercial, que sería cultura, ¿no? Para nosotros el cine comercial es cultura, entendiendo cultura como algo que simplemente es parte del orden existente, es algo que sostiene el orden existente, que valida, justifica el orden existente. Y nosotros vemos arte más bien como algo que introduce un agujero en esa cultura, como algo que muestra algo que no es visible dentro de ciertos parámetros culturales. Entonces, lo lógico es que si Hollywood es una industria, finalmente vaya a producir cultura que simplemente está del lado de la globalización capitalista. Sin embargo, a la hora de hacer ficción, hay cosas que se les escapa a los creadores, ¿no? Una cosa que sabemos nosotros, quienes hemos estudiado la literatura, es que el autor no es el genio creador de la obra, que el autor puede tener una idea de lo que va a ser su libro, pero a la hora de escribirlo se le van los personajes de las manos y acaba diciendo algo que no quería decir. Se independiza, ¿no? Claro. Por eso a veces cuando uno tiene un libro en las manos y le pregunta al autor, a veces ese autor es el peor crítico de su propio libro, ¿no? Y el libro ha dicho una cosa más interesante que las opiniones del mismo autor, ¿no? Uno podría decir eso, por ejemplo, sobre Vargas Llosa, ¿no?, cuyas novelas son más interesantes que sus propias opiniones como político. Pero, y algo así también sucede, a pesar de que esto es bastante parametrado, a pesar de que en Hollywood hay muchas fórmulas en las películas que se repiten. A pesar de todo eso, quienes están en Hollywood son artistas o tienen ínfulas de artistas, y hay algo que siempre se les escapa de las manos y muestran algo que no han querido mostrar o que ellos conscientemente han podido hacer pasar a través de la censura. Ahora, ¿qué tan estricto es el control en Hollywood? O sea, Hollywood, ¿cómo funciona exactamente? O sea, ¿quiénes son los que llegan ahí a través de estos grandes estudios? ¿Cuáles son las barreras que hay que vencer? Bueno, hay distintos tipos de barreras, ¿no? Yo no diría que hay una barrera en el sentido de
abiertamente cosas que no se pueden decir, ¿no? Hay nexos, ciertos nexos entre Hollywood y el gobierno norteamericano. Eso es interesantísimo, ¿no? Lo que ¿No? planteas aquí, el Departamento de Defensa, creo que tiene, bueno, no es como una censura, pero se le comunica cuando se quieren hacer escenas de guerra muy intensas. Claro, ¿no? si quieren hacer escenas de guerra y necesitan un helicóptero, entonces se las tiene que pedir al ejército. Ya. Y el ejército evalúa si el guión es favorable a las Fuerzas Armadas. Si lo es, le dan el helicóptero o el equipo necesario, y si no, no se lo dan, ¿no? Ya lo limitan de alguna manera. Lo limitan de esa manera, ¿no? Entonces hay ese tipo de cosas, hay otro tipo de censuras que pueden existir, pero más que todo Hollywood se define por aquello que puede encajar dentro del sentido común, aquello que pueda ser comprensible. Y eso ya es una censura que pasa, que no necesita del gobierno, sino es una censura comercial, para hacer, digamos, para agradar al paladar del público, para agradar al gran público y poder generar ingresos a través de la película. Se necesita que hayan cosas que no sean demasiado extrañas, demasiado difíciles o demasiado críticas a ideas que puedan tener los norteamericanos, por ejemplo, ¿no? O el público, porque general. claro, porque ahora como el 40% del mercado es norteamericano y luego sale... Ahora, tú en esta introducción también hay una entrada transversal desde la mirada psicoanalítica, ¿no es cierto? Y hay un análisis que haces en relación a el padre, ¿no? Y cómo finalmente la moraleja, no sé si está bien expresado, es no una transgresión, pero regresas nuevamente a ese orden conservador. Claro, ¿no? Eso se ve sobre todo en las películas de catástrofe, ¿no? Como por ejemplo 2012 o Presagio, Ya. que comienzan con una familia totalmente desarmada, un padre que no cumple su función paterna, que descuida a sus hijos o tiene algún vicio como el alcohol. También se ve en la película La Guerra de los Mundos de Tom Cruise. Entonces, lo interesante ahí es que una vez que digamos, las primeras escenas, las secuencias iniciales tienen que ver con estas familias unidas, y después viene entonces una invasión extraterrestre o terremotos o alguna profecía antigua que se empieza a cumplir y la Tierra se empieza a destruir. Y lo interesante es que se sugiere a través de las imágenes que la causa de esa catástrofe es la falla paterna. Entonces viene una falla del padre que no protege a sus hijos o que no les impone la ley, que no sabe regular la familia, y esa ausencia del padre causa la catástrofe. Entonces, finalmente, al final de la película, lo que se va a tener es que el padre se restituye, el padre se rearma como padre, acepta la ley, imparte la ley a los hijos, toma a la mujer como su única mujer, le es fiel, se rearma la familia. Entonces tenemos una restauración conservadora. Eso es lo que sucede en muchísimas películas, ¿no? Y eso ha venido variando a lo largo del tiempo, o sea, el siglo el que estamos atravesando tiene su propia característica. ¿Hay un punto de quiebre o Hollywood siempre ha tenido esas orientaciones? No sé, francamente no sé. Lo único que puedo recordar en este momento es Papá lo sabe todo, ¿no? Donde papá tenía, digamos, en esa serie de los años 50 tenía algo que decir sobre todo y generalmente tenía razón. Y digamos que ese personaje ya por los años 80 y 90 deja de ser creíble. Es decir, no tenemos un papá lo sabe todo, ¿no? La figura del padre en la época es algo que evidentemente ha caído. Entonces, lo que hace Hollywood es responder con preocupación ante esa caída de la autoridad del padre. Es decir, viendo en la época que la figura del padre está despreciada, que por ejemplo hay un ascenso de la mujer, Hollywood responde con cierta preocupación. Entonces, identifica los males de la época con esa caída del padre. Entonces, en ese momento, la propuesta de Hollywood, a través de las películas de catástrofe, y esa es una fórmula que nunca falla, es que el padre se rearme e imponga la ley como antes. Eso se ve en las películas de catástrofe. Y hay otras películas, como las películas de asesinos en serie, que consideran el retorno del padre para restaurar orden a una época que se considera bastante desordenada, pero que consideran con cierto recelo ese retorno del padre, como en las películas de asesinos en serie, ¿no? Donde se ve, por ejemplo, en Seven, de David Finch, Pecados Capitales, donde se ve, por ejemplo, que el padre que quiere restaurar el orden es asociado con un psicótico.
Entonces también hay momentos en Hollywood donde se evalúa negativamente ese retorno del padre. O sea, en la película Catástrofe lo que vemos es una idealización del padre, ¿no? Una nostalgia de su retorno y finalmente hay un retorno. Y en muchas películas de asesinos en serie, sin embargo, vemos que hay una duda entre si quieren que regrese un padre fuerte a poner orden o si se teme el regreso del padre y se va a pensar que ese regreso va a ser el de un ser nocivo, ¿no? Hay alusiones también aquí en esta introducción, en varios puntos, por lo menos 3 o 4, a el feminismo, ¿no? El nuevo rol que tiene la mujer y cuál es la tensión que tú ves ahí entre toda la producción, la propuesta y el movimiento feminista. Yo creo que Hollywood asume plenamente el primer movimiento feminista. Es decir, digamos, hay dos movimientos feministas importantes, como dice Julia Kristeva en este libro, Las nuevas enfermedades del alma. Hay un feminismo de la igualdad, que apunta a que la mujer tenga los mismos derechos del hombre, que tiene que ver con la participación de la mujer en la vida nacional, igualdad de derechos políticos, cívicos, igualdad de paga en el trabajo y luego igualdad sexual. Y la pregunta es, si no me equivoco, es ahí, si logres igualdad, entonces ya que la distingue, algo así es, ¿no? Así es, ese es, digamos, el segundo movimiento feminista, el que se ve en Francia en los años 70, 80, alrededor del arte y del psicoanálisis, se preguntan por la diferencia de la mujer, qué es específico de la mujer, qué es, digamos, de la mujer, más allá de su reclamo de igualdad cívica, qué es específico de la mujer y qué lo diferencia del orden. Entonces hay una pregunta en ese aspecto. Bien, entonces Hollywood, digamos, esa pregunta del segundo feminismo tiende a dejarla de lado. En las comedias románticas esa pregunta sobre cuál es la especificidad de la mujer no la considera demasiado. En lo que se concentra es cómo es que la mujer puede mantener algo de sus características tradicionales y a la vez participar en el mundo del trabajo, en el mundo laboral. Y la respuesta a la que llega es la supermujer. Es decir, la supermujer es que por un lado ella va a participar en todas las conquistas de tener dinero, tener poder, tener saber, y por otra parte ella va a ser un gran objeto sexual. Es decir, va a ser guapísima y a la vez va a ser, digamos, bastante activa, audaz, en el sentido tradicionalmente masculino. El ejemplo de eso son, por ejemplo, los ángeles de Charlie. Los ángeles de Charlie, ellas son mujeres detectives, ¿no? Que son muy inteligentes, son muy sexys y les pueden vencer a los hombres en batallas corporales, ¿no? Y eso se ve muy a menudo en una gran cantidad de películas, ¿no? Que las mujeres, sobre todo en esta última de Total Recall, ¿no? Donde se ve que las mujeres vencen a los hombres en la batalla de cuerpo a cuerpo y de esa manera demuestran su igualdad y su capacidad de participar, digamos, en el orden laboral y político. Y por otra parte, se mantienen totalmente sexys. Entonces, digamos que la supermujer llena a las mujeres de imperativos, ¿no? Tienen que ser super sexys y a la vez tienen que tener todos los atributos masculinos en el campo laboral, político, público en general. ¿Cuál crees tú que es, pues, podríamos catalogar como una película o unas películas de Hollywood que se escapan del esquema, bueno, no totalmente, pero cuestionan más, por ejemplo? Hay un tema que tú has mencionado acá, que la crítica a las transnacionales, por ejemplo, que se repite a pesar de que es uno de los fundamentos del sistema. No sé si esas u otras. Sí. Bueno, creo que es interesante decir que toda película, para poder capturar al espectador, tiene que traer algo que está fuera del orden ideológico. Ese es digamos, es decir, uno no va a la sala de cine a ser ideologizado, a que me cuenten verdades conocidas, a que me indiquen cómo ser un buen sujeto en el orden laboral o en el orden político. Habían películas de los años 30, 20, habían ese tipo de cine, ¿no es cierto? Pero ni siquiera entonces, siempre tiene que introducirse algo que está fuera de la norma, o sea, un placer contracultural. Y desde allí uno puede, digamos, ideologizar o no ideologizar. Digamos que entre las películas que son más controversiales son, digamos, pero que tienen ciertos límites, son Avatar,
¿no? Avatar no es acaso la historia de las transnacionales yendo la historia de Bagua, ¿no? La historia de Bagua, ¿no? Claro. Yendo al tercer mundo y explotando sus recursos. ¿No es eso lo que ocurre en Bagua muy a menudo? Ahí está el avatar, ¿no? El Avatar. El avatar, Sí, sí, sí. no es Aguajún, pero era, sí, pues se trató de ello, ¿no? Sí. Claro, entonces ahí lo que habría que analizar es por qué eso, digamos, la gente en Lima ha amado Avatar. Los mismos pero que ¿por decían qué, que eran unos chunchos eso, brutos, sí, ¿no? ¿por qué no se traduce a Bagua? O sea, ¿qué hay en la estética de Hollywood que hace que eso no se traduzca en una posición política práctica hacia algo que tenemos a la mano? Esa es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? Vamos a hacer Juan Carlos, el primer corte. Estamos conversando con Juan Carlos Ius acerca de este libro recientemente publicado, La pantalla detrás del mundo, las ficciones fundamentales de Hollywood, que son bastantes autores. Juan Carlos es el director, pero los guiones originales están escritos por Víctor Beach, Cecilia Esparza, Marcos Mondoñedo, Félix Locio, Tilsa Ponce, Alexis Patiño Petroni, David Durán, Max Pinedo, Thalía Klimper y Stefan Gruber. Y al final le vamos a preguntar a Juan Carlos cómo nació esto, porque es muy interesante también el proceso que derivó en esta publicación. Volvemos en un par de minutos. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación económica y de la buena. 8:28 de la noche, continuamos aquí en La Mula TV conversando con Juan Carlos Ubius, y lo muestro nuevamente porque aquí está para los que recién lleguen, La pantalla detrás del mundo. Así se llama este libro, que ha sido recientemente publicado por la Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, que es un grupo, ¿no, Juan Carlos? ¿Cómo es? ¿Quién es la red? La red es la editorial, ¿no? Ya. Que reúne Ya. a la Universidad del Pacífico, la Universidad Católica y el Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? Ya, ok. Y dime, Sí. esto nace como de unos talleres que ustedes tuvieron, ¿no? Eso comenzó como un seminario que organizamos en la Universidad Católica a partir de cierta gente que estaba relacionada a la maestría de estudios culturales, ¿no? Ya. Que es una maestría que Nueva es esa maestría. es nueva, coordinada por Víctor Beach y Gonzalo Portocarrero. Ya. Entonces ahí decidimos empezar a estudiar el cine y empezamos a ver una gran cantidad de películas. Creo que hemos visto en total como 300 películas. Juntos, ¿las han visto? Sí, Ya. juntos, y poco a poco fuimos definiendo los temas y nos fuimos dividiendo en subgrupos, ¿no? Unos se fueron para catástrofes, No, otros porque se los fueron- 6 grandes, son 6 creo, ¿no? Sí. Divisiones, ¿cuáles son? Las 6 son catástrofes. O sea, lo que se eh, llama el capítulo El fin del mundo como restauración conservadora. Así, que se trata sobre las películas de apocalipsis, ¿no? Ya. Luego están las comedias románticas. El era del donde amor se- líquido, ¿no? Sí, donde se trata sobre las dificultades contemporáneas en el amor, sobre los Ya. problemas que tiene el hombre para el amor y los problemas que tiene la mujer para el amor también. Luego viene el inconsciente político del cine infantil. Claro, donde vemos entonces cuáles son, digamos, los mitos políticos que reciben los niños a una muy temprana edad. ¿Como cuál, por ejemplo? Como por ejemplo, ese es también un tema que se repite en el capítulo de nazis, ¿no? Que es el siguiente, que se asocia el comunismo con el fascismo bajo el término de totalitarismo. Se utiliza básicamente el término de Hannah Arendt Ya. y entonces se muestra que hubo una época donde los regímenes eran totalmente opresivos
y estaba el comunismo, y estaba Sí. el fascismo, y luego surgió una democracia liberal que se considera como el orden de la libertad. Entonces, el ejemplo más clásico es la película Ants, ¿no? Hormiguitas. Ya, donde ¿por qué? ¿Qué pasó en eso? Ants es una hormiga que tiene la voz de Woody Allen, ¿no? Ya. Es un sujeto que no coincide con el orden social, él vive en una colonia de hormigas, es una hormiga que no se reconoce como parte del colectivo de hormigas. Y esta colonia de hormigas tiene un sistema que es una fusión literal, una fusión de elementos comunistas y elementos que son fascistas. Cuando habla el general Mandible, está en un podio similar al de Hitler en El triunfo de la voluntad, y luego la organización colectiva de trabajo es básicamente la organización de los soviets. Y entonces, poco a poco, esta sociedad, donde el fascismo y el comunismo son la misma cosa, es una sociedad que se dedica mucho a la guerra y no tiene ningún reparo en sacrificar a sus habitantes. Entonces esta hormiguita que no encaja, que se llama Z, la última letra del alfabeto, también podría ser la letra X, tipo así generación X, organiza una revuelta espontánea y finalmente gana y destituyen al general Mandible del centro de la colonia. Se crea una multitud espontánea, una organización política espontánea, y la cámara, al final, la cámara entre comillas, se eleva del hormiguero y nos muestra la línea asimétrica de rascacielos de Nueva York. Como mostrando que la nueva sociedad es efectivamente Nueva York. O sea, la utopía ha sido consumada, Nueva York y la democracia liberal es la superación del totalitarismo pasado. Y es una película totalmente dirigida a los niños. Es una película dirigida a los niños, ¿no? Que básicamente introduce una moraleja que se ve mucho en el cine de Hollywood, que es que el querer hacer el bien lleva el mal. Que lo que hubo en el pasado fue el querer hacer el bien, el querer, digamos, traer la utopía del cielo a la tierra, y que ese traer la utopía del cielo a la tierra produjo el mal totalitario. Bueno, y hasta ahora ese recurso se utiliza, al menos en nuestro país, en una serie de debates, ¿no? La cuarta secuencia es la incineración simbólica de los nazis. ¿Por qué ese título? Es básicamente que, digamos, si uno ve las películas de la UFA, las películas de la Alemania nazi, ¿no? La UFA tomada por Goebbels, uno ve, digamos, la construcción de un orden nuevo y un marcado antisemitismo. Entonces, digamos que ahí vemos que el nazismo tomaba en cuenta al cine para la construcción y la expansión de su política. Entonces, cuando cae el nazismo, no basta con la caída militar, sino además hay que destruir al nazismo en el cine. Entonces empieza esta función de incinerar simbólicamente al nazismo. ¿Qué película clásica de ese tipo? La película que ilustra perfectamente todo esto es sobre todo la última escena de la película de Tarantino, Bastardos sin Gloria, donde al final vemos que... Una película reciente. Una película reciente, donde ellos, digamos, se da la fantasía judía, que se meten a un cine donde está la cúpula nazi e incineran a los nazis. Entonces eso en realidad es una metáfora de lo que pasó en Hollywood desde la caída de Hitler hasta ahora, donde efectivamente se fue incinerando la ideología nazi y se le fue derruyendo, ¿no? Bueno, como debía ser. Claro, eso sí está fuera de discusión, ¿no? Pero qué interesante, no sabía de esa película de Tarantino. La secuencia 5 es Asesinos en serie están en la butaca. Hablábamos hace un rato algo de ello, ¿no? Pero ¿qué decir acerca de eso? Está acá Aníbal Lecter y otros personajes. Bueno, hay la tendencia fuerte en Hollywood a permitir la identificación con el asesino en serie, es decir, gozar de las muertes del asesino. Entonces, por ejemplo, en el caso de Aníbal Lecter, no va a matar a la pura y ética Clarice Starling, la detective, va a matar a seres que son corruptos, ladrones, machistas, que tienen algún tipo de defecto y que le caen mal al espectador y por lo tanto merecen morir. Entonces, de esa manera uno puede participar sin culpa de los crímenes del asesino. Entonces, básicamente, el espectador goza como goza el asesino. Entonces, las películas de Hollywood por lo general hacen eso. Pero hay otras películas, como la película esta de Haneke, que ya es cine-arte,
juegos perversos, donde lo que hacen es impedir esa identificación. Entonces, por ejemplo, hay dos individuos, dos jóvenes que se meten a la casa de unos burgueses y empiezan a torturar a esta familia burguesa y finalmente la van a matar. Y la torturan poco a poco, ¿no? Entonces ahí lo que hacen es que en el momento en que van a hacer algo malo, voltean hacia la cámara y dicen y miran coquetamente al espectador. ¿Cuál es esa película? Como haciendo, Juegos perversos de Michael Haneke. Yeah. Es decir, lo hacen cómplice. Lo hacen cómplice de la escena. Entonces, en ese momento el espectador se da cuenta de que está siendo cómplice, de que él mismo está siendo involucrado en la escena. Entonces, eso hace un cortocircuito en identificación con el asesino, que en las películas de Hollywood pasa piola, por decirlo así, ¿no? Ese es el análisis de los asesinos en serie, están en la butaca. Bueno, cada parte tiene alrededor de 4 o 5 ensayos, un zoom in, que es la introducción, digamos, y un zoom out, que son algo así como conclusiones, como conclusiones, ¿no? Es decir, el libro está hecho en clave cinematográfica. Y la secuencia 6 es la que se llama Los superhéroes en la época del crepúsculo del deber. ¿Qué hay ahí? Ahí está el Hombre Araña, Batman. ¿Qué hay en eso? Claro, digamos, nuestros superhéroes ya no pueden ser los superhéroes del año 30, ¿no? En el año 30, digamos que en las épocas donde papá lo sabía todo y donde uno se identificaba con una ética colectiva, con la nación, son épocas que ya no funcionan hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando no funciona también la ley paterna? Primero hay un imperativo al consumo, a consumir objetos, el imperativo al goce lo llamamos en el psicoanálisis, y luego hay el imperativo al éxito, a brillar, a ser admirado por los demás. Entonces, ¿cómo se puede tener hoy en día superhéroes cuando hay estos imperativos? Imperativo a consumir, imperativo al éxito, cuando el superhéroe se basa en el deber. Entonces, lo que ocurre en muchas películas de hoy en día es que hay un aprendizaje, es decir, los superhéroes son regresados a la escuela, son como jalados, regresados a la escuela y tienen que aprender poco a poco la ética del deber, la ética de efectivamente sacrificarse por los demás. Eso se ve sobre todo en Spider-Man, ¿no? Donde Spider-Man es un tipo que al principio utiliza sus poderes para amasar dinero, comprarse un carro, conquistar chicas, pero que finalmente debe obedecer un deber que no es para consigo mismo, sino para la colectividad. Entonces eso ocurre bastante a menudo, pero en ese capítulo vemos... digamos, también hay otras cosas, ¿no? Están los X-Men. Sí, digamos que hay 3 épocas de los superhéroes, ¿no? Digamos, un primer tipo de superhéroes estaría muy identificado con la ley paterna. Ese es el caso de Superman y Batman, que se hacen superhéroes en nombre del padre, ¿no? Luego estaría una época donde esa ley del padre vacila, que es la época de Spider-Man, donde él no sabe si conseguir dinero con sus superpoderes o conseguir chicas o obedecer al deber. Esa es una segunda época, ¿no? La segunda época donde el narcisismo ya es parte del orden social. Y luego vienen estos muy interesantes, donde también se ve una pequeña brecha en la ideología de Hollywood, que son los X-Men, donde son los raros, los diferentes, los chicos que serían generalmente identificados como nerds. Y entonces estos chicos diferentes ya no proponen, digamos, el regreso al padre, o no proponen digamos, poner coto al narcisismo mediante algún recurso paterno, sino lo que proponen es básicamente la creación de una nueva sociedad. Entonces son, digamos, las 3 épocas son respeto al padre de parte del superhéroe, la segunda época es vacila la ley del padre, y la tercera tiene que ver con si es que estos chicos se identifican con lo más bizarro en sí mismo y se unen, pueden crear una nueva sociedad. Ahora, cuando nosotros, la oferta cinematográfica que nosotros tenemos en el Perú es apabullante, ¿no es cierto? O sea, es decir, toda la producción hollywoodense está, y ver una película de otro país acá es muy, muy complejo, ¿no? Pero claro, te presentan la película ahí, como tú dices en esta parte, tú puedes optar por salirte del cine si quieres, ¿no? Pero bueno, la oferta está ahí.
y la gente se queda generalmente. Es muy difícil que alguien se salga del cine. Como es muy difícil también, a pesar de que tienes el control remoto, estás ya más o menos condicionado, ¿no? Entonces, ¿cuál es, desde el punto de vista de ustedes, la real influencia que tiene, por ejemplo, estas orientaciones en una sociedad como la nuestra, o en una sociedad latinoamericana, por ejemplo? ¿Qué tan malo o no, o qué es exactamente lo que el cine produce para nosotros, este tipo de cine? Sí, esa es una muy buena pregunta que no puedo responder y que tampoco respondemos en ese libro, ¿no? En el libro vemos básicamente lo que Hollywood está proponiendo, ¿no? Cómo es que nosotros en el margen, o hasta cierto punto en el más o menos margen que es el Perú, ya no somos tan márgenes, ¿no? Sí, nos identificamos con, realmente vemos todo esto como un modelo a seguir. Es algo que hay que estudiar caso por caso. Por ejemplo, ¿no? Yo te dije lo del el totalitarismo en Hollywood, que se asocia el fascismo con el comunismo, a fin de, digamos, impedir cualquier política de emancipación que tenga algún tinte de izquierda en esta época. Tú me dijiste, eso se utiliza bastante bien en el Perú. Entonces lo que podríamos decir es que eso que se dice en el Perú es reforzado a través de Hollywood. Entonces ahí podríamos decir que tienen un efecto, en nuestro inconsciente bastante fuerte. Y habría que estudiar caso por caso cuáles son nuestros parámetros culturales y cómo se relacionan con esto, ¿no? Pero lo que sí parece que sí, de todas maneras hay cierta influencia, obviamente hay que determinarla, pero sí por lo menos se siente, ¿no? O sea, la posibilidad de que esto esté exhibido todos los días, de hecho, debe tener cierto grado de influencia, ¿no? Entonces, bueno, mira, a mí me parece muy interesante porque no sé si han habido intentos como este de analizar a Hollywood, la propuesta de Hollywood, de una manera tan ordenada. ¿Tú conoces otros en relación a...? Porque lo otro que tú dices es, siempre desde allá nos ven con microscopio, ¿no? Desde, digamos, como se conoce popularmente, el primer mundo, nos ven a nosotros, ¿no? Nos analizan, ¿no? Nos diseccionan. Pero nosotros queremos hacer lo inverso, ¿no? Y esto se está haciendo, ¿no? Yo no había conocido un intento acá, por lo menos. No sé cómo ustedes lo han visto. No, yo estoy seguro que los hay. No los puedo pensar en este momento. Por supuesto, el texto más clásico es el de Dorfman, ¿no? El pato Donald y la ética del capitalismo, ¿no? O la ética colonial del capitalismo, creo yo. Y deben haber algunos otros intentos, ¿no? No puedo pensarlo en este momento, pero seguro que los hay. Pero me parece que es importante que aquellos que estamos en el margen o en el medio margen como el Perú, pensemos el centro, porque es a veces en el margen donde las cosas ocurren, ejemplifican de mejor manera lo que ocurre en el centro mismo. ¿Cómo así? Por ejemplo, digamos, estoy pensando en este ensayo que escribió un amigo mío, Rogelio Scott, sobre una comunidad minera informal que estaba en los Andes, cerca a unas 8 horas de Arequipa, donde en ese lugar se interpretaba generalmente como el lugar sin ley, donde no había policía, donde la gente acumulaba cierto dinero por ciertas circunstancias favorables de la minería, y gastaba todo su dinero en trago. Habían varios tiroteos y era una sociedad anómica, ¿no? Donde no existía ley ni habían vínculos colectivos. Entonces eso se interpreta por lo general como lo que ocurre en el Ande, pero lo que ocurre ahí es realmente producto de una relación con la minería informal y ejemplifica bastante bien lo que ocurre en el centro capitalista, lo que ejemplifica en Estados Unidos, donde los vínculos colectivos se han debilitado, ¿no? El individuo se preocupa de sí mismo y, digamos, los vicios están al orden del día. ¿Tú crees que, hablando de estas cosas que se reflejan en la sociedad, esta sucesión de masacres, gente que agarra pistolas, etcétera, tiene una relación con la televisión o el cine? No sé, ¿no? Ese es un asunto bastante complejo, ¿no? Que supongo que hay muchos factores que están involucrados. ¿Llegó en el pata? No vino. Ya, seguimos. No, que hay un sinnúmero de factores que están involucrados en todo esto, ¿no? Realmente no sabría decirte una respuesta conclusiva, ¿no? Lo que pasa generalmente es que
son pocas las personas que pasan al acto a través de ver algún tiroteo en la televisión, ¿no? O en el cine, ¿no? Son personas que ya vienen con algún tipo de desbalance, ¿no? Digamos, desde los años 30 la gente ha visto a Superman volar, ¿no? Pero no se tiran por la ventana, ¿no? Es un tema complejo. Habría que profundizarlo más. Bueno, Juan Carlos, mira, de verdad, aquí está el libro, imagino que esté en las librerías, es una creación colectiva, como bien señala Juan Carlos, el director. La pantalla detrás del mundo, las ficciones fundamentales de Hollywood, y tiene el concurso de varios, imagino, sociólogos, filósofos, etcétera. Bastantes disciplinas, claro. ¿No? Bastantes disciplinas, y todo el trabajo que se han dado de ver casi 300 películas. Yo he revisado algunas, acá hay también Cher, que este es un libro para disfrutarlo y para conversar bastante sobre. Aquí están las hormiguitas, pues justo hablas, aquí están las hormiguitas, y aquí está el cielo. Aquí está el cielo. Claro, ahí está la línea simétrica de Nueva York, ¿no? Sí, hay que decir que hay más de 50 fotogramas que están a color. Sí, ya, claro, sí, pues, y ¿no? que Porque más o menos no es simplemente un libro de texto donde hay argumentos que están escritos, sino que hay estos argumentos escritos se sustentan en imágenes. Sí, lo veo, ¿no? Acá. Mira, acá sí. está la imagen de Cher, por ejemplo, en esta página, ¿no? En fin, creo que más imágenes hay en la parte del análisis de los niños, ¿no? En los niños hay bastantes imágenes. ¿La Bella Durmiente o dicen que es la maravilla? No, la Cenicienta, ¿no? Esa es una colección de las diferentes princesas de Hollywood. Sí. Ya, claro, que están las princesas, algunas de las princesas de Hollywood. Así es. En Asesinos en Serie también hay muchas imágenes, sobre todo de Hannibal, ¿no? Donde básicamente se muestra cómo es que la narrativa convierte a Hannibal en un artista, dando validez a esa frase de De Quincy de que el asesinato es una de las bellas artes. Entonces una manera de promover la identificación con el espectador es efectivamente hacer del asesino un artista, ¿no? Ahí entras a todo un debate que puede derivar hasta la tauromaquia, etcétera, ¿no? Sí. En fin, ese es otro debate, pero sí, efectivamente, es un libro que tiene bastantes imágenes. Claro, lo interesante acá es que nosotros hacemos una lectura de imagen, ¿no? Hacemos, no en todo el libro, pero hacemos varias lecturas de imágenes. O sea, qué es lo que una imagen o un encuadre dice, o sea, cómo es que hay argumentos que se sostienen en Hollywood a través no tanto de palabras dichas, sino de discursos bien hechos, sino a través de una composición de la imagen. Entonces es a través de la lectura de la imagen que uno puede llegar a la ideología de Hollywood, ¿no? Claro, ¿qué película es? Aquí hay una bandera de Israel, por ejemplo. Creo que esa es una no recuerdo si es Desafío o si es es esa serie Holocausto. Ya. También hay un análisis de la serie Holocausto. Sí. ¿Qué películas están en la serie Holocausto? Porque hay una serie clásica que se llama Holocausto. Consideramos la serie Holocausto y vemos su relación con algunas películas de hoy en día, ¿no? Entonces... ¿Cómo cuál? Como la lista... Como por ejemplo Desafío, también la lista de Schindler. Digamos, lo que ven allí es... De cómo la vuelta al gueto conduce a la globalización. Así es, como digamos, esta revuelta que hubo en el gueto de Varsovia se considera como el momento de nacimiento del Estado judío. Por eso están las banderas ahí afuera. El momento en que ellos pudieron resistir a los nazis, ¿no? Hubo ciertos judíos que estaban en este gueto, y entonces hubo una protesta, repelieron 2 ataques militares, ¿no? Entonces esto más o menos borra un poco la idea de que el judío simplemente se sometió a la guadaña nazi. Claro. Entonces, digamos, ellos son Mordechai, que es el líder de esta rebelión. Ellos son considerados en Hollywood como el momento en el cual se funda la nación judía. Mira, qué interesante ese asunto, ¿no? Y es una cosa básica que entra con la cuestión del posmodernismo a través del nazismo, ¿no? Es decir, que la experiencia del judío demuestra que los ideales universales, como por ejemplo lo del comunismo, son pura vanidad o son puro aire, y que el lugar de un judío es finalmente con su etnia, y por lo tanto en defensa en su etnia con la nación de Israel. Entonces el cine de Hollywood es totalmente prosionista.
Ese es un asunto bien interesante, ¿no? Porque eso tiene consecuencias posteriores ya en todo lo que ha significado Medio Oriente desde el 48 para adelante, ¿no? Todo lo que el sionismo implica, bueno, que es un tema amplio, ¿no? Pero qué bueno que también esté analizado aquí, del mal nazi al bien contemporáneo, se llama, este es un out. Sí, y lo interesante de eso es que más o menos empata con la ideología posmoderna, ¿no? En la ideología moderna uno pensaba en los grandes colectivos, ¿no? En los grandes colectivos socialistas, por ejemplo, ¿no? Con los grandes colectivos universalistas burgueses. Y luego en el posmodernismo hay en nuestra época posmoderna, hay recurrir a la identidad. Como este término globalización, ¿no? Que por un lado lo global y por otro lado se fortalece lo local. Claro, fortalecer lo local, fortalecer las etnias o fortalecer ciertas naciones. Entonces, digamos que a través del cine de nazis, a través del exterminio nazi de los judíos, empieza este camino hacia la identificación con la particularidad étnica como la única manera de poder vencer las tragedias que ocurrieron en el siglo XX, ¿no? ¿Qué opina finalmente, Juan Carlos, ya que esto tiene relación con el cine, de lo que se conoce como el cine peruano? Te robo algo que no está en el libro, pero creo que, me imagino que sería bueno que nos des una pincelada. ¿Qué es el cine peruano para ti, por ejemplo? Tengo pocas opiniones al respecto. Justo estaba viendo yo esta entrevista que le hacen a este filósofo Gilles Deleuze en YouTube, ¿no? Donde comenta sobre Umberto Eco, ¿no? Y que a Umberto Eco le preguntaban de historia italiana, de política, de fútbol, y respondía exactamente de todo, ¿no? Y que a Deleuze le parecía, lo decía con mucha ironía, le parecía fascinante cómo podía responder de todo. A mí también me parece fascinante poder responder de todo, pero desgraciadamente no puedo, ¿no? Claro. Conozco algo del cine peruano, pero todavía no he podido, digamos, sistematizar mi pensamiento con relación a él, ¿no? De acuerdo. Muy bien, Juan Carlos. Oye, yo te agradezco mucho esta visita en la que hemos podido analizar un poco todo este tema de este libro, La pantalla 3. Lo vuelvo a mostrar porque ahí me parece que este es un aporte muy importante ahorita, ¿no? Que los debates están por otro lado, ¿no? Y que sino siendo un libro de cine, va hacia los temas clave de nuestro tiempo, ¿no? Y que tienen relación también con todo, con la política, con la sociedad, etcétera. Juan Carlos, encantado de tenerte y espero que más adelante podamos encontrarnos por algún otro tema. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Bien, amigos, vamos a hacer la última pausa y como nos ha fallado un invitado, entonces vamos a darle unos minutitos, los últimos que nos quedan, para adentrarnos en las cosas que han sucedido en esta semana en nuestra política local, algunos comentarios en estos 7 u 8 minutos que nos quedan luego de la entrevista con Juan Carlos Subido. Volvemos en un instante. Por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación económica y de la buena. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder.
Bien, estimados televidentes de La Mula TV, realmente ha sido una conversación muy interesante con Juan Carlos Zubillos y voy a mostrar el libro nuevamente para que lo vean. ¿Qué pasó? ¿Se fue la señal? A ver, algo. Este bloque 3. Bueno, ahora sí estamos nuevamente. Qué interesante la conversación con Juan Carlos Zubillos acerca de este libro y lo muestro nuevamente porque para que usted lo vea lo memorice en la pantalla detrás del Mood. Cómprelo, 59 soles vale la pena realmente. Bueno, pero entonces ahora tenemos unos minutitos para conversar, para referirnos a algunos temas de nuestra política, ¿no? De la política casera, la política local, nuestra política tan querida y tan interesante a veces. Bueno, ¿cuál es el tema del día? El tema del día es el hermano del presidente de la República, Alexis Humala, ¿no? Y aquí está la caricatura del día de hoy, justamente, ahí la pueden ver, el primer ministro hablando en el Congreso de la corrupción y de todo el asunto, y por atrás Alexis con su bolsa de los negocios que al parecer todo indica que serían ilegales, porque siendo hermano del presidente no podría contratar con el Estado hasta el 4º grado de consanguinidad, etcétera. Señala él o sus voceros que él habría dejado de ser accionista de esa empresa antes del inicio del gobierno de su hermano y que se olvidó de sacar esos registros públicos. Algo parecido le pasó al juez San Martín, ¿no? Cuando dejó de ser apoderado del Banco de Crédito, se olvidaron de sacar los registros públicos esos datos. Pero habrá que ver. Y si no es así, y si el señor seguía siendo miembro de la empresa, entonces tendrá que ser juzgado y condenado. Algo parecido sucedió con el congresista Gagó, que su empresa le vendía materiales al Estado y le sigue vendiendo materiales al Estado, pero él dejó las acciones antes de ser congresista, o por lo menos eso es lo que dice Gagó, uno de los fujimoristas más recalcitrantes que se presentan ahora, y eso a mí por lo menos me da risa, como la conciencia moral del país. El día lunes en la presentación del Congreso los fujimoristas hablaban de corrupción como si no tuvieran ellos la cruz clavada de la más grande corrupción que ha tenido nuestro país. Pero a propósito de corrupción, perfecto. Si es que este señor ha hecho sus vivezas, Alexis Humala, y que parece que le gusta, puede ser vivo, se fue a Rusia, todo ello, que se le juzgue. Pero si queremos hablar de los dineros públicos, vamos pues a la corrupción también de esta grandota donde está y cómo perdemos dinero en cuestiones como Olmos, por ejemplo, donde todos los peruanos terminamos subsidiando a Odebrecht, a Gloria y a otras empresas. Ahí sí se rompen las leyes del mercado, ¿no? El Estado pone 16.000 soles para 1 hectárea de irrigación y al final la vende a 4.000, ¿no? Y el señor Sillonis justifica todo eso. De ahí se quiebran las bases de Olmos para que el constructor, que era Odebrecht, termine quedándose con las tierras, y se burlaron del presidente Humala, que había dicho, por ejemplo, que había que comprar una buena cantidad de tierras para los pequeños agricultores. Eso nunca se produjo. O el caso de la pesca, ¿no? Queremos hablar de corrupción, queremos hablar de cómo se depreda el mar. Bueno, no se rasguen las vestiduras entonces los señores de algunos medios de comunicación y políticos, y pongan el guante pues ahí a las tremendas empresas que, ¿no?, manipulan sus balanzas, por ejemplo, o siguen depredando nuestro mar para dar de comer a los chanchos chinos, ¿no? Y ahí todos los que se rasgan las vestiduras por el mar de Grau, ¿no? Ah, el mar de Grau, qué lindo el mar. Defiéndanlo de verdad, pues. No lo defiendan con discursos patrioteros ni chauvinistas, sino con los que están destruyendo ese mar. Y así las cosas que sucedieron cuando Cayetana Arjovín era viceministra de Transportes, y lo que IDL Reporteros señaló que por su responsabilidad en la ley del canon de telecomunicaciones, el Estado peruano dejó de percibir 400 millones de soles hasta la fecha, ¿no? Y tiene este tipo de personajes el poco recato de salir a rasgarse las vestiduras en otros casos de corrupción. Bueno,
Ese es uno de los temas que está en el día de hoy y la bronca que genera pues entre la familia del presidente, familia que ¿qué va a quedar de esa familia después del 28 de julio del 2016? Si se cumple el periodo de gobierno, va a quedar pues muy poco, ¿no? Realmente complejo el asunto. Lo otro es lo que ha sucedido en relación, dos temitas más, en relación a, ahora se está proponiendo una norma del negacionismo, ¿no? Hay en países de Europa, en Alemania, sobre todo, hay el delito de negacionismo a quienes niegan los crímenes del nazismo contra los judíos y contra otros grupos como los gitanos, etcétera. Y ahora han salido con la brillante idea acá de crear un delito del negacionismo para los que niegan los crímenes de Sendero Luminoso. Y ya Carlos Tapia, acá en La Mula, ha señalado que eso es una estupidez, ¿no? Porque el Estado tiene que defenderse no encerrando a los que dicen barbaridades, como son los senderistas que están en el Movadef, sino haciendo que esas condiciones en las que permitieron su gira de sendero y que permiten todavía una prédica tan violenta en el CONARE u otros, cambien, ¿no? Que vamos a encerrar a todos los que dicen barbaridades, pues tendríamos que comenzar pues con algunos directores de diario quizá, ¿no? Hay que ir al fondo de las cosas, y estas cosas para la tribuna, para los protofascistas, para los fujimoristas, para contentarlos, para calmarlos, no van a contribuir a una situación positiva. Ojalá que eso no se llegue a aprobar, una ley del negacionismo en estos momentos, porque, como dijo Carlos Tapia también, van a estar felices pues que los metan a la cárcel por decir cosas, Crespo y Fajardo y todos los jóvenes que ahora están con el Movadef Sendero Luminoso, la franquicia de Sendero Luminoso. Y lo último es que, dos cositas, que ha sucedido algo alucinante en el Campo de Marte. Mistura se va a hacer ahí, pero sucede que Apega y el municipio de Jesús María, Ocrospoma, el inefable Ocrospoma, han decidido que para hacer mistura en el Campo de Marte tienen que bajarse no sé cuántos árboles, colocar cemento, etcétera. Y los vecinos, con razón, creo yo, están protestando y diciéndoles, bueno, ¿qué? ¿Van a destruir una parte del Campo de Marte? ¿Van a tumbar árboles que tienen decenas de años de estar ahí para hacer su feria? Gastón Acurio ha dicho, ninguna mistura vale más que un árbol. Entonces, si Gastón ha dicho eso, yo entiendo pues que la torpeza, el despropósito, la estupidez es de Ocrospoma por querer albergar en el distrito y tomarse la foto seguro con Humal y con los que vayan al Mistura, y de los de Apega que realmente demuestran una falta de tino alucinante para malograr o crear una mala sensación en relación a algo tan interesante como es la Feria Mistura. Son las 9:03 y el último comentario, chiquito, es relacionado a lo que hay este domingo en Lima. Los corredores estamos contentos cada vez que hay un evento que nos permite tomar las pistas de la ciudad y correr. El domingo es la 103 Media Maratón de Lima, la prueba más antigua del fondismo en Latinoamérica, y vamos a tomar la ciudad, vamos a salir de la Plaza de Armas, vamos a cruzar Abancay, vamos a cruzar Colón, vamos a cruzar la Arequipa, vamos a dar una vuelta de 21 kilómetros para desembocar en el Parque de las Aguas. Mi meta, por lo menos, es bajar mi marca, que es 1.59,50 en 21 kilómetros, a 1.57 o 1.56. Y ojalá que esté ahí Inés Melchor y Pacheco, los maratonistas peruanos, y las otras chicas también, que han dejado tan bien puesto el nombre del Perú en las Olimpiadas, a pesar de que todavía no tenemos medallas en esto, pero yo creo que Inés va a dar mucho que hablar más adelante. Tiene 25 años, en el fondismo esa es una edad joven, los maratonistas corren hasta los 38, 40, 42, sin ningún problema, así que este fin de semana, el domingo 26, hay una media maratón en la ciudad de Lima y miles de personas vamos a correrla, porque el deporte es una de las cosas más bonitas, más intensas que los seres humanos podemos experimentar. Que quieren, están invitados a hacerlo, los que no quieren, por supuesto que no, pero de eso se trata, de elegir libremente y de que hayan las posibilidades para ello. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 8 de la noche aquí en La Mula TV en Radicales Libres.